5 de enero del 2020 se procede a realizar nuevamente la compra de mercadería. También había transporte que considerar. Utilizábamos el IVA crédito fiscal, Banco Moneda Nacional por el pago. Y por último tenemos la última entrega a la orden de trabajo número 3. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el segundo método, que tiene que ver con últimos en entrar, primeros en salir. ¿Ven bien la pantalla? Eso que se... Sí, quizá, no tiene esa cortina, ¿no? Es por eso. ¿De ahí al frente se ve bien? ¿Sí? Quizás van a tenerse que ir algunos allá, para que vean mejor. Porque es la contraluz lo que les está perjudicando. Bien, lo vamos a agrandar un poco más. Ahí está. A ver, a diferencia de los primeros en entrar y primeros en salir, acá tomamos los últimos en entrar y los primeros en salir. Fíjense qué ocurre con la primera entrega a producción. ¿A qué costo está saliendo? Pueden identificar a qué costo está saliendo esa primera entrega. ¿A qué compra corresponde? La primera compra. Sí, las 200 unidades, ¿no? O sea que, ¿por qué estamos utilizando en la primera entrega las 200 unidades y no las 100 que teníamos al inicio con el inventario inicial? Por el método, ¿sí? Últimos en entrar, primeros en salir. ¿Qué es lo último que he ingresado? La primera compra del 5 de enero. Entonces, respetamos ese costo para la salida de esas 200 unidades. ¿Sí? Posteriormente, compramos el 15 de enero, nuevamente. Eso no cambia. Si ustedes comparan lo que ustedes ya han hecho por el método PEPS versus lo que tienen ahorita en pantalla, si se fijan, no hay ningún cambio en los ingresos, tanto en cantidad como en ingreso valorado. No existe ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque esos han ingresado de acuerdo al costo que se han adquirido, ¿no? Eso ya lo hemos hecho en la primera parte. Lo que sí cambia es la salida de estas unidades a las órdenes de trabajo, ¿no? Fíjense que la primera entrega la hacemos al costo de la primera compra. La segunda entrega la hacemos al costo de ¿qué compra? De la segunda. ¿Sí? Lo voy a ir poniendo en parejitas para que se distinga. Y es mucho más sencillo quizás que el primer método, ¿no? Y por último tenemos la tercera compra y la última entrega a la orden de trabajo número 13. Entonces, si ustedes se fijan, respetamos lo que nos dice el método de evaluación. Últimos en entrar, primeros en salir. ¿Cuánto varía el saldo? Si nos fijamos el primer método, tenemos un saldo valorado de 266,959. ¿Cuánto tenemos con el método WEPS? 271,000. ¿Por qué es la variación? Por el método. ¿Sí? Entonces, es el principal factor del por qué se genera esta diferencia. Ahora, ¿cómo puedo verificar que es correcto este resultado? Tendríamos que hacer una especie de inventario de cada compra. Si yo les pregunto, y aquí está la composición. Del inventario inicial seguimos teniendo las 300 unidades, ¿no? De la primera compra, ¿cuántas unidades nos sobran? Teníamos 400, salen 200. ¿Cuánto nos sobra? 200. Ahí está, a su costo. De la segunda compra, teníamos 500 unidades. De esas 500 unidades, hemos mandado a producción 150. ¿Cuánto nos queda? 350. Y por último, de la tercera compra,
hacemos una entrega de 100 y nos quedan 250 unidades total. Entonces, si sumamos las cantidades, llegamos exactamente a las 900 unidades que son nuestro saldo físico. ¿Sí? Ahí está. Y si se fijan, también multiplicando por su respectivo costo, llegamos al mismo saldo valorado. ¿Es una forma de verificar? Sí. Esa sería el segundo método que estamos recordando y que tal vez utilicemos en las siguientes prácticas de material directo e indirecto. Ahora veamos el último método. El último método es todavía más sencillo. Acá, para cada salida, utilizamos un promedio ponderado. Y el promedio ponderado se da al dividir el total valorado que tenemos en la última columna, el saldo del total valorado, entre el saldo físico. ¿Sí? Si ustedes se fijan en las entregas, si aplican esa fórmula, van a llegar a esos costos promedios que ustedes tienen en pantalla. Dividan 158,760 entre 500 unidades. ¿Cuánto tienen? $317.52. Ahí está. Ese sería el costo promedio, ¿no? Y a ese costo promedio es al que sale esas 200 unidades. Entonces acá ya no me preocupo cuál entra primero, cuál sale primero, nada. Directamente aplicamos un promedio ponderado. ¿Sí? Lo propio va a pasar cuando efectuemos la segunda entrega a la orden de trabajo número 2. Si ustedes dividen los 247,506 entre 800 unidades, antes de la salida, ¿cuánto van a tener? Verifiquen, por favor. ¿Les sale 309.38? Siempre se efectúa el cálculo antes de la salida a producción. ¿Qué quiere decir? Antes de la salida de esas 150 unidades. ¿Cuánto era el saldo valorado y cuánto era el saldo físico? Dividimos y ese va a ser nuestro costo promedio. ¿Les da? Ahí está. Eso es lo que tienen en el costo único de la segunda entrega. Y lo propio para la última entrega en fecha 30 de enero. Entonces, con esto estamos terminando de ver los 3 métodos. ¿Sí? Y sí o sí practicamos para poderlo dominar. ¿Está bien? Completen, por favor, la segunda práctica que tienen en plataforma, porque la primera la vamos a entregar. Vamos a hacer algo para que no sea tan pesado de entre semana, considerando los tiempos. Las entregas se van a hacer todas al fin de semana. ¿Está bien? Entonces, esta que tienen, tendrían que entregarla hasta el domingo, a medianoche. ¿Ya? La 1, la 2 y las que avancemos hasta el día jueves. Los viernes van a pasar para la siguiente semana. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, por favor, vayan abriendo la práctica número 2. La práctica uno solo era PEPS. No, los 3. Los tres igual. Los 3 métodos. Ah, ya, pero para ayer solo teníamos que enviar PEPS, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para ayer solo PEPS, porque no habíamos visto todavía estas otras. Pero ahora es para el domingo. Ahora es para el domingo, incluido los 2 métodos, ¿no? PEPS, webs, promedios ponderados.
Bien, les estoy poniendo en pantalla la práctica número 2, que ustedes ya lo tienen en la plataforma. Está en la segunda página, por si acaso. Ahí está. Entonces, vamos practicando. Primero hagamos el CARDEX. ¿Sí? Primero hagamos el CARDEX, practiquemos hojas de costo cuando tengamos descuentos, cuando tengamos transportes, seguros y otros. Y aquí vamos a aprender ya a prorratear esos costos que no siempre van ligados a la cantidad. Por ejemplo, acá en la transacción, si revisan la transacción del 30 de diciembre, tenemos la compra de 250 unidades de tablas roble a un precio unitario de 450. A crédito con un recargo del 5%. ¿Sí? Ahí podemos aplicar el 5% a cada unidad o al total. No habría problema. Pero ¿qué pasa más adelante? Más 2.500 por el transporte según factura y 350 bolivianos por seguros. ¿No? Como se trata de un solo ítem que estamos adquiriendo, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque es un solo ítem, entonces todos los costos se aplican a ese mismo ítem. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a comprar no solamente un ítem, sino 2 o 3? Eso tenemos que aprender a prorratear. ¿Ya? Entonces, en el planteamiento 3 está previsto un caso de esas características para que veamos la mejor forma de prorratear esos costos. Practiquemos, por favor, esto hasta la 1:15. ¿Sí? Recordando lo que acabamos de ver. PEPs, WEPs y promedios ponderados. ¿En caso tienen alguna duda? No, listen. Ok. Gracias, Camila. Stephanie. No, listen. Súper. Luz. Dicen, solamente sería realizar el CARDEX, ¿verdad? En los 3 métodos. Sí, por ahora sí. Y ustedes lo completan hasta el fin de semana en los registros contables. Está bien, dice. Lo mismo pasa en los registros contables, ¿no? No cambia nada de los ingresos al almacén. Lo único que ustedes van a cambiar de acuerdo a su CARDEX son las salidas por el costo que se va a manejar para cada uno. Bien, mientras van practicando, Luciana, estás acá, ¿no? Mateo, Agreda. Allá, Mateo, Agreda. Vale. Carlos. Yoko. Estefanía. Ariana. Aquí listen. Ok. Stephanie. Presente, listen. Kevin. Luz. Presente, dicen. Nicolás. Bruno. Y Valeria. Ok. ¿En qué estás? Ah, ok.
sobrefacturado trabaje para aplicar cualquier recargo o descuento. Siempre, sí. Primero lo por FEPS, después lo sí. PEPS, luego webs y luego promedios. Realizar una compra. Fíjense, voy a hacer una pequeña hoja de costo. Ahí creo que se distingue, ¿no? Ok, esta es la primera compra. Tenemos una cantidad de 200 unidades que estamos adquiriendo cada uno a un precio unitario de 550. Si multiplicamos ambos, llegamos a 110,000, que sería el total facturado sin recargo ni descuento, ¿no? Esta es la primera compra, por si acaso. Luego aplican lo mismo para el descuento, nada más que en vez de sumar, va a restar. El recargo del 10% se puede aplicar al precio unitario o se puede aplicar también al total, como pueden ver. ¿Sí? Si ustedes obtienen el 10% del total precio unitario y el 10% del total precio, van a llegar exactamente a lo mismo. ¿Sí? Una vez de que ustedes tienen el total de la factura, porque la factura el proveedor se los va a emitir por el total, no se los va a emitir solamente por el primer monto, ¿no? Va a incluir el recargo. ¿Sí? A mí me sale 105.270 el costo unitario total. Sí, ahorita lo vamos a verificar porque todavía no ha terminado esto. Esto les debe salir así. Sí, me sale todo igual, todo hasta la última parte, que es la resta del total de la factura y del IVA. Este es el detalle. Estoy trabajando sobre la plantilla anterior. ¿Ahora sí? Sí. El unitario y el total, 105,270. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que trabajen antes de descontar el IVA sobre total factura, para que no tengan problema, ¿no? Y no primero saquemos el 13% al precio original y luego tengamos que volver a calcular otro 13% sobre el recargo. Entonces, sumemos todas las facturas y recién procedemos a realizar el descuento del IVA. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si fuese descuento? Lo único que cambia acá es el signo, ¿no? Supongamos que es un descuento del 10%, le cambiamos el signo y llegamos exactamente a los mismos cálculos. ¿Sí? ¿Por qué menos? Porque ya no se trata de un recargo, se trata de un descuento. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Perfecto.
Ya que estamos en este punto, veamos la transacción del 30 de diciembre, donde hay otros conceptos que tendríamos que sumar al costo total del material, en este caso de la madera. Como se trata de un solo producto, fíjense que tenemos la compra de madera 250 unidades a 450 el precio unitario. Hay un recargo del 5%. Además, hay un transporte que vamos a pagar por 2.500 y un seguro de 350 bolivianos. Todos esos conceptos son facturados. Por lo tanto, lo que nosotros debemos realizar es la siguiente hoja de coste. Bien, fíjense que acá lo que vamos a hacer es sumar esos conceptos. Primero respetamos los montos unitarios. Estamos hablando de 250 unidades a 450 bolivianos. ¿Sí? Aquí hay un recargo del 5%, porque la compra es a crédito. Entonces, acá lo que hacemos es obtener el 5% al precio unitario y al total preliminar. Pero, antes de descontar el IVA, lo que vamos a hacer es sumar los conceptos adicionales. Por un lado, el transporte y por otro lado, el seguro. ¿Sí? Acá ya no podríamos tener un precio unitario, ¿no? Sino que tomamos totales. Y decimos 2.500 del transporte y 350 del seguro. Entonces, sumamos todas las facturas, incluido el recargo, y vamos a llegar a un total de facturas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esto ya se encuentra la factura del proveedor, se encuentra la factura del transporte, se encuentra la factura del seguro. Y a eso recién le descontamos el IVA. ¿Sí? Descontamos el IVA y vamos a llegar a un costo total, que debería ser 105.248.25. Y ahora sí, recién lo que hago es dividir el costo total entre la cantidad adquirida, que nos saldría 420.99. ¿Llegan a eso? Verifiquen. Este sería, ¿qué número de compras? Sería la tercera, ¿no? Tercera compra. Acá todavía es fácil, ¿no? Porque estamos hablando de un solo material, no tenemos ninguna dificultad porque todo se aplica al mismo ítem. Enseguida vamos a complicar un poquito más el panorama.
Webs. Eso debería salirte, Kevin. Revisa bien tu precio unitario. Ahí está la falla. Porque es 550. ¿A ver? Ok. ¿Me sale? Ok. Overlap 2. Por método PEPS. Web. Déjame actualizar.
Dale. Sí, vas a tener una entrega de 50 unidades de tu inventario inicial. Y vas a tener una entrega de 200 unidades de tu primera compra. Con eso llegas a 250. Y de tu segunda compra, 150 unidades. Dicen, o sea, sería 50 del inventario inicial, 200 De la primera compra y 150. de la segunda. 150. 150. Sí, porque son 400 unidades, ¿no? Ah, ¿No? 507. No, el de la primera compra yo tengo 526.35, segunda compra 495.90. No, la entrega total.
Tendrías que hacer 50 por 500. Tengo 204.655. A ver, confirmo el dato ahorita. 204.655. ¿Llegas a eso? Ok. $204.655. $204.655. El costo de la cuarta compra, ¿cuánto le sale? 606.04. 606. Y de la cuarta. A ver, revisemos. Esto tengo yo. Son 500 unidades. Ajá. 650. Con un descuento del 7%. Transporte 500. Y seguro 50. Le descontamos el 13%. Me sale eso. Creo que no te- El transporte también no sería facturado. Sí, estás facturado. Por eso sumamos todas las facturas, ¿no? Entonces, aparte, está facturado. Tenemos un total de facturas y a eso recién le quitamos el IVA crédito fiscal. ¿Sí? Bien. Ya estoy terminando el Cardex. Eso varía todo, ¿no? O sea, para sacar el total, primero resto el descuento del precio unitario, ¿no? Sí, 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 sí. Todo sobre facturas. Todo sobre facturas. $526.87. Exacto. Ahora sí. Con eso actualizan, por favor.
Peps y Peps dice, cuando usted pregunta. Ok, ahorita. ¿En cuántas has dividido tu última entrega en webs? Mm, 500 unidades a 526, 250 a 420, 30 a 526, 20 a 500. Sí. Gracias a los servicios. Tu saldo final debería salirte 15,000. Sí. Te muestro. Ese es. Ahí. Así debería salir su método webs, mejor dicho, perdón. Y esos 15,000 corresponden a las 30 unidades sobrantes del inventario inicial. Ajá. Se consume todo, lo último que ingresa, y queda un saldo de 30 unidades que corresponde al inventario inicial. Vamos a hacer otra vez. ¿Ves? Ahorita. Estoy haciendo recién porque esta era su tarea. No hay problema, lo hacemos ahorita. A ver, en PEPS pasa la primera compra, segunda compra. La primera entrega son, ¿cuántas unidades? 470. Entonces 50 van a salir a 500. 200 van a salir a 526. Y nos faltaría para llegar a los 400, 150 unidades, ¿no? Lo que les decía hace rato. 150. Y las 70 unidades tendrían que salir a 495.90. Luego compramos. Nos quedan 80 unidades de la última compra antes de las tercera y cuarta. Y después aplicamos 250 unidades a 420, 300, 800 es en total, ¿no? Y 470 debería irse al costo de la cuarta compra. Ese debería ser su saldo. ¿Llegan a eso? 15.806. Sí. Ahí está, Kevin. Ese sería el PEPS. Entonces, hemos iniciado con webs. Promedios ponderados móviles, ¿no? Sí, promedios ponderados móviles. Y ahorita hacemos el promedio ponderado móvil. Bien, ustedes van a practicar el tema de los registros. Eso es lo elemental del control de Cardex y sobre todo las hojas de costo que han ido elaborando de cada compra.
Bien, ahora veamos cómo sería sería más sencillo, ¿no? El costo unitario es el saldo del control valorado entre el saldo del control físico. ¿Lo dicen? Sí, control valorado, saldo, control físico. Ese va a ser. Bien, acá ya tenemos la cantidad exacta de entregas. Y acá lo que les decía, ¿no? En el caso de la primera entrega se mantienen nomás los 500, ¿no? Porque no hay otro costo para poder promediar. Ya para la segunda entrega, lo que hacemos es dividir el saldo anterior valorado entre el saldo anterior físico. Vamos a tener un costo de 507,35. Ese es el promedio. El mismo se utiliza para la tercera entrega. ¿Por qué? Porque se mantiene el promedio. No hay una compra en medio de esas dos entregas. Luego compramos respetando los costos de cada compra, de cada adquisición, y al finalizar, nuevamente tomamos el saldo total valorado entre el saldo total físico. Me he equivocado. ¿Sí? Les debería salir su saldo 14,792,96. Y ese sería el promedio ponderado móvil. $792,96. Sale 14.750. A ver, verifiquen. ¿Cómo verifico que está correcto? Esto debería darme exactamente. Sí, está correcto. Si divido los totales, en los promedios es más fácil verificar, ¿no? Yo divido el saldo total valorado entre el saldo total físico y debería tener exactamente el mismo costo unitario con el que estoy cerrando la última entrega. ¿Dónde es tu variación? Debería estar en una salida. Tengo salida de 50,000, la segunda tengo de 202,938,18. La tercera tengo de 35,514,18, quizás ahí. ¿A qué costo estás tomando la tercera entrega? La tercera, 495,90. No. ¿Por qué? Ahí es el error. Revisa tu fórmula. Se repite el mismo costo unitario, ¿no? En la tercera entrega. ¿Por qué se repite? Porque no hay una compra de por medio para poder aplicar nuevamente el promedio ponderado. Ahora, si tú, antes de tu tercera entrega, divides esos 76,101,82 entre las 150 unidades que quedan físicas, vas a llegar exactamente al mismo costo unitario. Cuando hay dos entregas seguidas, no se actualiza el costo promedio. ¿Por qué? Porque no hay un costo intermedio que nos permita actualizar. ¿Cómo nos va a valer? Estoy avanzando, pero Más o menos. ¿Qué dificultades más tienen? A ver, cuéntame. Vamos. Yo me equivoqué en la primera. Ya, seguimos por lado, ¿no? Sí, aquí. Vamos cerrando aquí. Sí. La segunda.
Ya, pero no es tan complicado porque es entradas, salidas, entradas, salidas. Ahorita estamos. Entonces, después de la clase para que mañana no tengas una dificultad. Porque ahorita vamos a complicar la situación. Ahorita hemos visto algo básico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un solo material, no hay ninguna dificultad en el tema de los prorrateos de los costos. Pero vamos a entrar ya, antes de irnos a la práctica número... Esas 70 unidades era, ¿no? Lo que te faltaba. Sí. Ya, y ahí ya has aplicado el 10% correctamente. Mateo. Sí, pues Ya. puse un porcentaje 0.01. Ahí está. Esta debe ser, ¿no? Sí. A esa, así debería salirte. Bien. Ahora sí, pasemos ya a la práctica número 3. ¿Sí? Claro que sí. ¿Al otro? ¿Aquí? No me gusta el tamaño. Mejor, ¿no? La resolución está... ¿5 minutos? Vayan a mojarse, sí. Pues no todos. Salgan uno por uno y vayan a mojarse. Anda, mojate, anda, mojate. Vaya, vaya, vaya. En casa, ¿cómo estamos? Ariana, Stephanie, Luz, Nico, Yoko. Bien, Lisa, a mí sí, sí me salió como está en la pantalla. Ok, están haciendo seguimiento. Perfecto. Una pregunta. Sí. ¿De dónde sale el costo unitario de la segunda entrega de producción? El costo unitario de... La segunda entrega de producción. ¿En este que está en pantalla? Sí. Ah, ya. Lo que tienes que hacer es dividir. ¿Cómo llegamos a esos? Aquí a los 507.35 te refieres, ¿no? Sí. Ya. Divides los 100, antes de la entrega tenemos total valorado 279,040 y lo divides entre las unidades físicas. 550. Si aplicas ello, exactamente vas a llegar a los 507.35. Ahí está. Ese es el promedio. O sea, antes de cualquier salida, lo que haces es dividir el total valorado entre el total físico. Y vas a llegar a tener tu promedio. ¿Ok?
Ahora sí cuadra. ¿Tú? Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué había sido? Había sido que al copiar el formato del anterior cuadro, Ujú. y cómo usar el anterior Ah, ya. de ellos. Tiene un error de Ahora sí. Ok, Gracias. perfecto. Feo es este horario, ¿no? Es muy pesado. Tengo A, B. Uy. Dicen, cuando ya haces el método de promedio ponderado, ya no hace falta desglosar las entregas de producción, ¿no? Para nada. Ah, Porque ya no manejas varios costos, sino solo uno. para integrar esta práctica, hacemos los registros contables de webs, también de PEP, o sea, diferentes, ¿no? Si te fijas, si haces uno solo, después es cambiar únicamente el costo del entrega. Después tus compras van a seguir siendo las mismas. Lo único que cambia en la estructura serían los importes de la entrega. El que hace un copy paste. Por eso es que estamos practicando más lo que estamos por. Te puedo ayudar. A ver. Más de la entonces. Puedes ayudar a hacer más. A ver, lo que te sugiero es que revises la clase el día jueves. Ahí hemos visto un tanto más a detalle el cargo, es eso. Ahí, ¿cómo estamos? Yo no recuerdo su nombre. ¿De cuál? La segunda entrega son estos dos. ¿Por qué no? Porque este es el, si no me equivoco, este es webs. Sí. ¿Cuál quieres ver? Peps. Es este Peps. Este sería. Ahí está. Te salía diferencia, seguro.
Ok. Y se puede mostrar el cálculo del transporte. Claro, con el transporte. Esa es la tercera compra. Esta llegaría a ser la cuarta. Melissa, una pregunta. Adelante, ¿Cuál Estefanía. es el saldo final en PEPS? Claro que sí, te muestro ahora. Este es. Estás viendo en pantalla. Está bien, Lisa, gracias. ¿Y te sale lo mismo? Sí, Lisa. Súper. Muy bien, vamos a entrar a la práctica 3. Y vamos a hacer énfasis hoy en la segunda transacción, que es el de la compra de materiales directos primarios y secundarios. Esta es una empresa que se dedica a la producción de agua en botellas PET. ¿Sí? Y en esta ocasión está comprando las botellas PET y está comprando las etiquetas. Entonces estamos hablando de dos tipos de materiales totalmente distintos en cuanto a tamaño, en cuanto a forma. Entonces aquí así se complica. ¿Por qué? Porque imagínense cómo podríamos distribuir el transporte, cómo podríamos distribuir el carguío y el descarguío, considerando de que son dos materiales totalmente distintos. ¿Ustedes cómo lo harían? ¿En base a la cantidad de cada material o en base al precio del proveedor? Imagínense las etiquetas,
son hojas, son láminas que no pesan. En cambio, las botellas PET sí, ocupan volumen, ¿no? Seguramente son más pesadas. Entonces, ¿cómo creen que sería correcto distribuir, por ejemplo, el transporte y los gastos de carguío y descarguío? En base a la cantidad, porque ahí tenemos 500 unidades de botellas PET y tenemos 300 unidades de etiquetas. ¿Qué opinan? ¿Qué sería coherente? El volumen, tal vez, que ocupan respecto al transporte. Pero ¿cómo medimos el volumen? Porque ahorita no tenemos un parámetro de volumen. No sabemos si ocupa un 80% las botellas y un 20% las etiquetas. Sí. ¿Por qué no por cantidad? Imagínense una botella con su botella. Ahí está, tiene una botella con su etiqueta. Estamos trayendo 500 de esas botellas y 300 de sus etiquetas. ¿Cómo prorrateamos? ¿Cómo distribuimos el transporte, el costo del transporte y el costo del carguío y descarguío? ¿Por qué no lo hacemos por unidades? Porque puede ser que las 100 botellas PET ocupen más. No son las más 500. espacio que Aquí las estamos, 100. por si acaso. Puede ser que o sea, ocupa más espacio las botellas en sí, y tal vez eso implica que haya un cargo más grande respecto al transporte, ¿no? Entonces, si solo partiéramos de las unidades, no sería lo correcto. Sería totalmente desproporcionado, ¿no? Porque estamos hablando de un material que ocupa más espacio, que es más voluminoso y que, a diferencia de pues la etiqueta es más liviana, ocupa menos espacio y demás. Como esta situación, ustedes se van a encontrar muchas. De hecho, cuando apliquen esto de la distribución de costos en las empresas que ya tienen en mente, ya saben sobre la cual van a trabajar, se van a dar cuenta que hay costos en los cuales ustedes tienen que ver cómo distribuirlos. Este es un ejemplo, ¿sí? Lo correcto es distribuirlo en base al precio, por lo menos el precio que pone el proveedor, ¿sí? Por la diferencia que existe, por la diferencia que existe. Como les decía, no sería correcto distribuir estos por la cantidad. ¿Por qué? Porque son dos materiales que en cuanto a su característica son totalmente diferentes. Entonces imagínense distribuir 500, 300. O sea, no es totalmente desproporcionado. Entonces la mejor referencia, tienen que tomar esas dos referencias en realidad. Siempre la cantidad y el precio. Pero ustedes deciden cuál se acomoda más al tipo de compra que están haciendo. En este caso se acomoda más el precio. ¿Por qué? Por las diferencias que existen. Ahora fíjense la tercera compra. La del 25 de enero del 2020. Ahí tenemos dos tipos de botellas. ¿Sí? Las PET y las PET Twist. Se ubican, ¿no? Las PET Twist son las pequeñitas. ¿Cómo prorratean ahí lo propio? El transporte interdepartamental, porque aquí ya estamos comprando de fuera del departamento. Tenemos un seguro, tenemos carguío y descarguío. ¿Qué ¿Por aplica? cantidad? Son las mismas botellas. ¿Qué opinan? ¿Qué opina el resto? ¿Qué opinan en casa? A ver, fíjate en esta en esta tercera compra, estás adquiriendo, esta es una empresa que se dedica a vender botellas agua en botellas, perdón. Sí, utiliza esas botellas que tienes ahorita en la mesa y estamos comprando 10,000 unidades
del tamaño regular y estamos comprando 5,000 unidades de las Twist. Ahora la pregunta es, ¿cómo distribuimos el transporte interdepartamental de estos materiales? Que suman un total facturado de 1.500 bolivianos. ¿Qué referencia tomarías para distribuir esos 1.500? La cantidad de unidades. La cantidad, ya. ¿Por qué no el precio? Debemos estar seguros. Porque el precio es una variable de las dos. O sea, todo tiene un precio. Boliviano, 100 unidades está las grandes, las pequeñas. Ya. ¿Perdón? Exacto. Y ahí tenemos que valorar, ¿no? Aquí ya la diferencia es mucho más, no es tan marcada como en el anterior ejemplo. Nosotros estamos hablando de botellas y etiquetas. Acá estamos hablando de botellas. Entonces acá sí podríamos aplicar el prorrateo en base a la cantidad de unidades. Sí, porque estamos hablando de un producto muy similar en sus características. ¿Sí? Entonces, no se olviden que cuando existan diferencias muy marcadas, como es el caso de la primera compra, utilizamos de referencia el precio. Y cuando hay un mínimo de diferencia entre la compra de los materiales que estamos efectuando, utilizamos la cantidad. Pero siempre debe primar el sentido común para poder comparar, ¿no? Imagínense una empresa que se dedica a la producción de jeans y está importando hilos y tela. ¿Cómo prorratearían el transporte? ¿En base a la cantidad o al precio? Al precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería la mejor referencia, ¿no? Entonces va a depender mucho de la industria y ustedes van a tropezar con ello, porque a ver, imagínense que están yendo de compras para todos sus materiales, todos sus insumos de cocina. En la mayoría de los casos ustedes han elegido esa área. ¿Cómo van a distribuir cuando vayan a comprar? Porque van a ir a comprar, van a gastar seguramente en taxi o van a gastar en combustible. ¿Sí? ¿Cómo van a prorratear todo eso? Considerando de que sus insumos son totalmente diferentes del uno al otro. ¿Cuál creen que sería el mejor parámetro de distribución para cada caso? El precio. El precio. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, a lo que quiero llegar es que esto ustedes lo tienen que determinar de acuerdo al escenario que van a tener. ¿Sí? Eso es lo que deben considerar de este punto. Bien, entremos a la parte de distribución justamente de esta primera compra. Efectúen el cálculo en base a lo que acabamos de analizar. Fíjense que la forma de pago es al 40% al contado y el 60% a crédito. Y que por este crédito, o sea, por este 60%, existe un recargo del 20% sobre el valor del crédito. O sea, que no estoy aplicando este recargo al total de la factura, sino únicamente al crédito otorgado, que es sobre el 60% del precio total. Hasta ahí todo es según factura. El transporte también es según factura, 200 bolivianos. Y existe un carguío y descarguío de 100 bolivianos con retención de impuestos. ¿Han visto retención de impuestos en Cota? ¿No? ¿De verdad? El IVA. Se retiene por servicios 15.5, 12.5 es el IUE y 3% es el IT. ¿No? En este caso aplica servicios porque estamos contratando unas personas que van a descargar estas botellas y estas etiquetas. ¿Sí? Entonces aplicamos ahí la retención de impuestos y con eso vamos a llegar a tener el costo total. A ver, ¿cómo podríamos aplicar todo esto en una hoja de costo? Para eso vamos a tener
los siguientes parámetros. Yo creo que ya lo tengo. Sí, aquí está. A ver, fijémonos en este detalle. Así podríamos hacer una hoja de costos sencilla y simple para poder determinar el costo total y unitario tanto de las botellas PET como de las etiquetas. Primero iniciamos siempre con la cantidad. ¿Qué cantidad estoy adquiriendo de las botellas PET y qué cantidad estoy adquiriendo de las etiquetas? Porque esto nos va a permitir tener al finalizar el precio total. ¿Cuánto es el precio unitario? Ustedes, ¿qué tienen en el planteamiento? Un precio total de 500 bolivianos y un precio total de 30 bolivianos por las etiquetas. Si queremos el precio unitario, lo que hacemos es dividir el precio total entre la cantidad, ¿no? En este caso, si hacemos eso, tenemos que el precio unitario de las botellas PET es 1 boliviano y de las etiquetas son 10 centavos. Ahora, vamos con el recargo. Acá tenemos un dilema. ¿Por qué? Porque el recargo, no se olviden que se aplica sobre el 60%, un 20% sobre el 60%. ¿Cómo podríamos convertir eso en un factor que pueda aplicarse al precio total? Fíjense, ahí tienen. Si nosotros calculamos los 530, que es el total de la factura por parte del proveedor antes del recargo, lo multiplicamos por el 60% y le multiplicamos el recargo del 20%, ¿cuánto estaríamos obteniendo de total? Multipliquen, por favor, porque ese sería el recargo total. Les debe salir 63.60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahora, esos 63.60 lo vamos a distribuir en base al total factura para las botellas PET y para las etiquetas. ¿Cómo distribuimos? La distribución es bastante sencilla porque lo único que tenemos que hacer siempre que queramos distribuir algo es tomar la base de depreciación como denominador y como numerador el importe que queremos distribuir. En este caso, nuestro factor de distribución debería ser 63.60 entre el total de 530. Si ustedes aplican eso, seguramente van a llegar a un factor de distribución de 0.12. ¿Sí? Y este factor de distribución es el que aplicamos para las unidades, para el total factura de cada material. Multipliquen 500 por 0.12, perdón, 63.60 por 0.12 y 63.60 por 30. Claro, está bien, está correcto. Fíjense, 500 por el factor de distribución y 30 por el mismo factor de distribución. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos distribuyendo sobre esta base. Esta es mi base de distribución ahorita para el recargo. Y estoy afectando sobre esta base este recargo que me está haciendo el proveedor de 63.60. Y lo estoy distribuyendo en base a estos 530. Si se fijan, tenemos un recargo para las botellas de 60 bolivianos y un recargo para las etiquetas de 3.60.
60. ¿Cuál es la otra forma? Mucho más simple. Porcentajes. ¿Cuánto representa los 500 bolivianos de las botellas PET en relación al total de factura? 94%. ¿Y cuánto representa estos 30 bolivianos en relación al total? 6%. ¿Cómo obtengo eso? De decir 500 entre 530, les va a salir 94%, y del resultado de 30 entre 530. Como ya tenemos los porcentajes, lo que hacemos únicamente es multiplicar el total recargo por estos porcentajes. 94% y 63.60 por el 6%. ¿Sí? Es otra forma. Son formas. Igual llegamos al mismo resultado, como pueden ver. Una vez que nosotros tenemos la factura original más el recargo, vamos a llegar a sumar para cada ítem, así como para el total. Fíjense que tenemos un total de factura más recargo de 560 para las botellas PET y 33.60 para las etiquetas. A esto le aumentamos el transporte. Y acá volvemos a distribuir en base ¿a cuál? Al precio total más el recargo. ¿Sí? Sí. Sí. Se está grabando. Sí, se está grabando. Estos 200 bolivianos de la factura de transporte lo distribuimos en base a el monto total facturado más el recargo. Entonces dividimos los 200 bolivianos entre 593.60 para llegar a tener un factor de distribución. ¿Sí? Esto no se olviden que es igual a esta fórmula. 200 entre 593.60. Este factor de distribución lo multiplicamos por los montos totales de cada ítem. 560 por el factor de distribución, 33.60 por ese factor de distribución. Fíjense que lo que estamos haciendo es, lo que les decía hace rato, distribuir ese transporte en base al precio total más el recargo. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el monto total de el carguillo y descarguillo. Los 100 bolivianos aplicamos de la misma manera. ¿Sí? Acá todavía no estamos viendo el tema de la retención, eso lo vamos a ver con el registro contable, no se preocupen. Y ahí tenemos 100 bolivianos nuevamente entre el monto total, 593.60, y el factor de distribución lo multiplicamos de igual forma. Ahora, una vez que nosotros tenemos todos los costos, debemos tomar en cuenta sobre cuál calcular el IVA. Si ustedes se fijan, la factura total sería más el recargo y el transporte también es facturado, ¿verdad? ¿Sobre qué montos vamos a aplicar el 13%? Total factura y recargo y el transporte. Exacto. Entonces multiplicamos el 13% sobre esos dos valores y vamos a tener de descuento el IVA crédito fiscal. Y una vez que tengamos ese crédito fiscal totalmente separado, vamos a llegar a un costo total de materiales, que no va a ser más que la suma de los tres conceptos menos el IVA crédito fiscal. Y a ello recién le dividimos las unidades adquiridas para tener el costo unitario de cada material. No se preocupen, esto lo vamos a ver nuevamente el día de mañana. De hecho, lo vamos a hacer en clase. ¿Sí? Pero ya tienen una idea de lo que se trata prorratear un gasto dependiendo del tipo de compra que estamos realizando. ¿Está bien?
No se olviden, por favor, avanzar con sus tareas. Si bien el plazo es hasta el domingo, no va a haber mayor ampliación, por si acaso. ¿Ya? Sí, sí. Ok. Muy bien, nos vemos el día de mañana. Que les vaya bien. Gracias, Lisa. Hasta luego. Chao, chao, chao. Hasta mañana, Lisa. Chao.